Mi nombre es Ariel Márquez y esta es mi explicación de los problemas de mi examen argumentativo. El primer problema que se nos plantea es este circuito que utiliza tres diodos de silicio, una resistencia de 4.7 kilo ohms y dos fuentes de voltaje. Y básicamente se nos pide que encontremos el voltaje cero, que es este de aquí, y la corriente total del circuito. Lo primero que hice fue replantear este circuito de esta forma para hacer que se entendiera más fácil y podemos ver que es una malla y por lo tanto muy probablemente utilizaríamos la ley de voltajes de Kirchhoff que implica que la suma de los voltajes de una malla siempre tiene que dar cero y pues con eso podremos despejar. Podemos ver que estas dos fuentes de voltaje están en serie, sin embargo por sus polarizaciones se van a acabar restando. Los diodos como son de silicio van a representar una caída de 0.7 volts y pues, pero el problema con estos dos diodos es que están en paralelo, así que como están en paralelo van a tener el mismo voltaje y por ende solo vamos a considerar como si fuera uno de ellos para nuestro cálculo de la ley de voltajes. Como ya mencioné, realizamos esta resta de la fuente de voltaje y nos acaba dando que la fuente de voltaje equivalente de este circuito vendría siendo de 4 volts. Y pues ya podemos plantear nuestra ley de voltajes en la que utilizamos la fuente de voltaje, el voltaje del diodo uno que sería este de aquí, el voltaje del diodo 2 que sería como el equivalente de estos en paralelo, y finalmente el voltaje de de la resistencia. El voltaje de la resistencia no es nada más que la corriente multiplicada por el valor de la resistencia, que es 4.7 kilo ohms. Con esto básicamente podemos ya despejar y pues nos acaba quedando 4 menos los voltajes de ambos diodos sobre la resistencia y obtenemos que la corriente del circuito vale 553.191 microamperes. Ya con esto solo falta calcular el voltaje cero o voltaje O. Y pues este voltaje es con respecto a tierra. Y hay varias formas de calcularlo. Yo en lo personal calculé como todos los componentes que están entre este y la tierra, es decir, la suma del voltaje y la resistencia más esta fuente de voltaje. Y pues obtenemos que ese valor vendría siendo 14.6 voltios al final. Y así que ese es el voltaje de B0. Y pues aquí tenemos una pequeña simulación en Proteus de lo que vendría siendo el circuito. Como ya mencioné, aquí están las dos fuentes de voltaje y los tres diodos. Y pues podemos ver que los valores son realmente similares, hay ligeras diferencias, pero debido a que ya estamos trabajando en el mundo de los microamperes, pues estas diferencias son como mínimas y pues considero que están dentro del rango aceptable y por lo tanto es una buena señal de que analizamos bien este circuito de diodos. El problema 2 se nos pide que creemos una red de polarización estabilizada por emisor. En este caso es diseño de circuitos, no sea análisis, sino nosotros vamos a implementar las resistencias y se nos dan diferentes valores. Lo primero que planteé fue este como pequeño diagrama de cómo se vería nuestro polarización por emisor, donde está la fuente de voltaje que se nos da, la resistencia de base, la resistencia de colector, la resistencia de emisor y nuestro valor de beta que se nos otorga y enlistó los datos que ya tenemos. En este caso es la fuente de voltaje, vale 20 volts. La corriente del colector es la mitad de la corriente de saturación. El voltaje colector emisor es la mitad de la fuente de voltaje. La corriente de saturación del colector es de 10 miliamperes, nuestro beta es de 120. Y hay una proporción en la que nuestra resistencia de colector vale cuatro veces la resistencia del emisor. Ya con esto podemos hacer un rápido cálculo para saber que la corriente del colector es de 5 miliamperes y el voltaje colector emisor es de 10 volts. También hacemos uso de la fórmula de la corriente de saturación, que la corriente de saturación es nada más y nada menos que la fuente de voltaje sobre la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Para nuestra fortuna, básicamente la resistencia de colector ya está puesta en términos de la resistencia de emisor, así que ya solo tenemos una variable y la podemos despejar para concluir que la resistencia de emisor vale 400 ohms. Haciendo nuevamente uso de la proporción, obtenemos que la resistencia de colector vale 1.6 kilo ohms. Y pues básicamente de esto vamos a seguir haciendo nuestro análisis de directa utilizando las diferentes fórmulas que se nos otorgan. Por ejemplo, para conseguir el voltaje de colector, pues simplemente utilizamos la fuente de voltaje menos el valor de la corriente de colector por la resistencia de colector. Y nos acaba dando que esta vale 12 volts. Ahora, para las corrientes, sabemos por la proporción que tenemos que beta veces la corriente de la base es igual a la corriente del colector. Así que despejando para la corriente de la base, obtenemos que esta vale 41.667 microamperes, que tiene sentido porque como sabemos la corriente de la base siempre tiene que ser muy chica. Ah, Haciendo uso de otra relación, sabemos que es aproximada la relación entre, bueno, más bien que la corriente del colector es básica prácticamente igual a la corriente del emisor.
Y también sabemos que el voltaje base emisor vale 0.7 volts casi siempre en los transistores. Ya con esto podemos sacar el voltaje del emisor, que es de 2 volts, y el voltaje de la base, que es de 2.7 volts. Ya con todos estos datos podemos concluir nuestra última parte del diseño, que vendría siendo encontrar el valor de la resistencia de la base. Y pues utilizamos esta fórmula y nos acaba dando que nuestra resistencia de base debería valer 415.2 kilo ohms. Para después de esto, pues básicamente me fui aquí a Proteus para simularlo y se especifica que utilicemos resistencias comerciales, ya que posiblemente no va a haber una resistencia específicamente de 415.2 kilo ohms. Así que pues hice mi mejor intento para pues, reemplazar los valores que obtuvimos con nuestro diseño con resistencias comerciales. Por ejemplo, en este caso utilicé dos resistencias en serie y en las otras utilicé resistencias similares. Y como podemos ver, los voltajes que se nos dan, así como las corrientes, son bastante parecidos a los que encontramos en nuestro diseño, sino por decir casi iguales. Aunque es cierto que hay ligeras discrepancias, creo que esas discrepancias se pueden atribuir a varias cosas, entre ellas a que no estamos usando la resistencia exacta, sino valores comerciales aproximados. Y también el hecho de que varias de nuestras fórmulas dependen de ciertas igual aproximaciones o relaciones, por ejemplo, de que estamos tomando que la corriente del colector es igual a la corriente del emisor, y una de las fórmulas que usamos también hace uso de esto para simplificar términos y variables. Y es por ello que hay ligeras diferencias en los voltajes y corrientes, pero igual están en un rango que considero yo aceptable. Ah, Finalmente, para ir al último problema, es el problema 3 y se nos pide básicamente que analicemos este que es un amplificador de voltaje y nos pide que obtengamos básicamente la fuente de voltaje necesaria para que ésta tenga una ganancia de voltaje de -160, que nuestro AB valga -160. Ok, aquí podemos tener un diagrama de cómo se ve nuestro amplificador. Nuevamente recopilo los datos que ya tenemos, que nuestra ganancia de voltaje va a valer -160. La resistencia de la base vale un mega ohm. Nuestra resistencia de colector vale 4.7 kilo ohms. Nuestro beta vale 90 y nuestro R0 es aproxima a infinito. Ok, ahora para esto, debido a que nuestro R0, al ser infinito, es mucho mayor que 10 veces la resistencia del colector, podemos hacer uso de esta fórmula para la ganancia de voltaje, que es igual que la ganancia de voltaje es menos la resistencia del colector sobre RE, que es nuestra resistencia equivalente. Haciendo, como ya tenemos AB, podemos despejar para tener nuestra resistencia equivalente, que en este caso vale 29.375 ohms. Ah, También nos ayuda el hecho de que la resistencia equivalente tiene ya una fórmula con una constante, esta constante siendo de 26 milivolts, y sobre la resistencia del emisor, la corriente del emisor. Uso esto, podemos despejarle la corriente del emisor y obtener que es de 885.106 microamperes. Después de esto, pues continuamos haciendo nuestro análisis como si fuera en corriente directa nuestro amplificador. Y pues obtenemos la corriente de la base usando esta fórmula que es de 9.8345 microamperes. Y con esto ya podemos obtener que nuestro fuente de voltaje debería valer 10.53 volts aproximadamente. Ok. Básicamente ya que para seguir igual ya tenemos nuestra fuente de voltaje, que es lo que se pide, pero igual vamos a seguir sacando los datos. Y debido a que nuestro amplificador está en una polarización fija, pues básicamente podemos asumir varias cosas. Por ejemplo, que nuestro voltaje emisor va a ser cero, que nuestro voltaje de base emisor va a ser 0.7 volts, que el voltaje de la base es igual al voltaje de la base emisor, ya que el emisor vale cero, así que no va a haber ninguna caída ahí de voltaje. Que nuestro voltaje colector igual al voltaje de colector emisor, igual por lo mismo. Y pues la relación que hemos usado, la aproximación de que nuestra corriente emisor va a ser igual a nuestra corriente colector. Como ya tenemos realmente la mayoría se dan por hecho, siempre nos falta conseguir nuestro valor del voltaje colector, que en este caso es de 3.745 volts. Y pues como nuevamente, como ya mencioné, el voltaje de colector emisor vendría siendo el mismo, ya que no hay ninguna caída de voltaje ahí. Ahora ya incluimos la parte de corriente alterna. Aquí pues básicamente implementé esta fuente de voltaje alterna que tiene un valor de 10 milivolts y una frecuencia de 10.000 Hz. Y pues conecté capacitores de 10 microfaradios y una resistencia de 100K ohms para la salida y pues un osciloscopio para básicamente poder cuantificar si funciona de forma apropiada nuestro amplificador. Aquí como puede ver, aquí es la onda que se ve.
Y aunque es cierto que aquí se ve como no tan amplificada, estoy usando escalas diferentes. Por ejemplo, la escala de la señal A, que es la señal amarilla, es la señal de entrada, y el canal B, que es esta azul, es la señal de salida. Y la señal de salida está usando una escala mucho, mucho más grande que la señal de entrada, y aún así se puede ver que en efecto esta onda está siendo amplificada. Es cierto que también tiene un desfase, pero este desfase como está justificado por el menos que se agrega al utilizar nuestro amplificador de voltaje, ya que nuestro AB, como ya mencioné, es de menos 160. Aquí hice un mayor zoom y básicamente los puse en una escala en la que la escala del canal B, que es el canal azul de nuestra onda amplificada, es 160 veces mayor a nuestra escala del canal A, que es la onda sin amplificar. Y así que pues básicamente, como podemos ver aquí, si son iguales las ondas, si no es por el desfase, que ya mencioné que se justifica por el menos de nuestro amplificador. Y podemos ver que efectivamente nuestro AB es correcto, ya que se amplifica la señal 160 veces. Y pues finalmente, como ya mencioné, no están sobrepuestas debido a este desfase que existe entre ondas. Y pues con esto podemos comprobar que nuestro amplificador sí funciona de forma apropiada. Esto en parte ya que utilizamos, ¿no?, un voltaje muy bajo, en este caso como ya mencioné 10 milivolts, ya que entre más aumentemos este voltaje pues ya no va a funcionar de forma propia nuestro amplificador. Y en caso de que quisiéramos aumentar como la razón de la amplificación del voltaje, nuestro AB, tendríamos que aumentar la resistencia del colector. Y pues básicamente con esto concluyo la presentación de mi examen. Muchas gracias y espero se haya entendido todo bien. Gracias.